¡Hola! ¡Hola! No estaba mirando nada, poco. No, estamos descoordinados. Bienvenido a Creepypasta, el programa favorito de la gente que ama la Pascua. Pascua de Resurrección. Sí, estamos en el programa número 39. No puede estar más de la Trinidad este programa. Estamos justo después del Domingo de Ramos, pues, así que estamos todos felices porque esta va a ser una super semana y nada malo va a pasar. Sí. 3 días después. Redes sociales, Diego. ¿Tan rápido? Sí, pues. Muy bien. Sí. Búscanos en Facebook como Creepypasta-podcast, en Instagram y en Twitter como Creepypasta-podcast. ¿Y dónde está disponible el podcast? En Audioboom, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Deezer. Y Google Podcast. y Google Podcast. Casi me acuerdo de todos. Me en esta sesión Casi me porque acuerdo estoy todo. esperando que alguien se equivoque. Diga como Twitter, así, ¿no? También tenemos Twitter, sí. Ya. Búscanos en Deezer. Ya, bueno, hoy día en post de la ocasión quisimos hablar de una película. Tuvimos bastante discusión en qué hablar. Sí, es difícil porque elegir una película con temática que de alguna forma fuera religiosa en consideración de la Semana Santa que se aproxima ya este viernes. Y de ahí tratamos de ver distintas temáticas. Igual nos quisimos aventurar con alguna película que no habíamos visto y que a la vez tenga una temática interesante para nosotros y escogimos la que va a presentar Nicolás. Actualmente, con toda la situación de la iglesia que se ha vivido durante años, con los abusos de poder y abusos de carácter sexual, especialmente de pedofilia, ¿qué momento más apropiado para ver el bosque de Caradima en esta sesión? Para celebrar la Pascua. Para celebrar la Pascua. Qué bonito, qué bello. Así que hoy día vamos a hablar de lo que sería esta película un tanto documental un poco, la película, no sé si catalogarla así o de Ya, sí. como basada igual, está basada en los cosas. eventos reales del caso de Caradima, especialmente en la visión que tiene el caso desde la experiencia de Martin Layton. No, Tomás. Tomás Layton, que es el nombre del personaje, porque el real es otro. Sí. Entonces, ahí me confundí, no sé por qué le puse Martín. Pero bueno. Esta película es fuerte, lo dejamos claro ahí para empezar. Y entonces vamos a hablar de temáticas algo sensibles. Así que quedan advertidos. Qué preocupado, Nicolás. Sí. No ni siquiera pensado en dar esas advertencias. Pensando en los niños que están escuchando. Muy bien. Pensando que esta es para toda la familia normalmente, pero hoy día creo que no. Sí, y si hay niños, recuerde que está el podcast de Coco. Qué Número bueno. cinco. Tenemos podcast infantil. Podcast Lo subimos la semana pasada a YouTube. Bueno, la película es del año 2015. Una película que también es una serie que dio Chilevisión, pero la serie es más larga. Tiene escenas que no están consideradas en la película. Además, pues no creo que la película sea más larga Sí, que obvio. la serie. Pero la serie dura casi el doble de la película. Y la serie está disponible en Fox y también está disponible en medios legales como en Chilevisión.cl, etc. Pero la película nosotros solo nos vamos a limitar a la película del 2015. La dirección es de Matías Lira, que conocido también por dirigir drama. Pero esta es su primera como película masiva o que llega a más gente, siento yo. Ajá. En el reparto, Benjamín Vicuña, Luis Ñeco, Ingrid Isense, Renato Jofré, Francisco Melo y un personaje, Marcial Tagle y Pedro Campos, que haría este Benjamín Vicuña joven. Que creo que era él. Sí, era Campos el apellido, no recuerdo si era Pedro su nombre. El guion es de Álvaro Díaz, que creo que es el mismo Álvaro Díaz de 31 minutos. Tendría que averiguarlo. Queda pendiente para la descripción del ¿En podcast. serio? Que es Álvaro Díaz, que hace de Juan Carlos Bodoque. Mitch. Sí, son talentosos los cabros de Sí. 31 minutos. La ruta de la caca. Sí, la ruta. Tiene muy buen elenco la película y se nota Sí. en buena forma. Así que vamos a la super sección. Así como, ¿de qué nos pareció la película? ¿Qué nos Sí, parece la película? Lo bueno, hermano. No, todavía no. Sí, Ah, ya, ¿qué nos hay que pareció? hablar de la película Sí, en general. ¿Qué te pareció, Víctor? ¿O qué te pareció, Amapor? Ah, ¿O ya, qué les bueno, pareció la que todos lo estamos Todo contando. nos Ya. gustaba entre nosotros. Bueno, por lo menos cuando hablamos de ver esta película, igual estaba como desmotivado, pero era como la única película que no había visto de las que hablamos. Entonces elegimos esta. Y pensé que iba a haber una película fome, porque cuando uno habla de este tipo de películas, igual que te topáis con películas lateras, pero esta es como que mantiene bien el ritmo y no es tan desagradable como pensé que iba a ser, una película de un pedófilo, por decirlo así. Porque, bueno, y es porque el tipo que son ya grandes, no son niños, así. Entonces como que lo suavizan mucho al mostrarlo así, a mi gusto. Así que, no sé, yo la recomiendo como para mayores de 16 años, no sé. Porque yo creo que no va a herir tantas sensibilidades verla, así como que te traume. Excepto en algunas partes, como que después vamos a hablar. Sí. Bueno,
La película es muy cruda, la verdad. Tiene una atmósfera bastante terrible y muestra esta idea como de la iglesia y la religión como algo súper frío, muy distante, muy jerárquico. Entonces, esta idea, aparte de que la temática es bastante terrible, apoyado como que en esta atmósfera súper atemorizante, como que es un cuestionamiento súper directo a la iglesia católica, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido cumple bien ese mensaje más o menos tétrico y crítico que lanza la... No, sí, lo explica muy bien también, Claro. cómo es el abuso que uno generalmente de la ignorancia piensa que es un abuso solo sexual, pero es un abuso más psicológico. Está aquí un todo, Sí, finalmente. todo. Es una toma de control de la otra persona por Exacto. parte de esta figura, especialmente de Karadima. Y continúo yo así, hablando. Y a mí también me gustó la película en cuanto a cómo presenta la trama. Lo hace, siento que de manera igual respetuosa hacia las víctimas. No sé cuáles serán las percepciones de ella, pero me parece que fue de una manera que daba cuenta de que son víctimas, que no estaban como en un estado como para realmente defenderse en esa situación, en el caso de Leito, que es el que presenta la película. Y me recordó mucho también a la película El Club. No sé si otra película chilena que también aborda un poco estas temáticas. Y me recordó en el sentido de que ambas películas de mostrar como estos casos siempre lo hacen como con un tono como casi de susurro, la mayoría de los diálogos. Mucho como susurro, mucho como a la escondida. Entonces igual como que siento que eso es como una manera de enfatizar el hecho de que aún en la actualidad este tipo de cosas se mantiene como muy detrás de bambalinas. Como que a pesar de que se hayan hecho públicos casos de abuso sexual de la iglesia y que se ha criticado a la iglesia por lo mismo, aún queda mucho camino por recorrer para que eventualmente se lleve justicia en este país. Entonces me pareció como una película muy crítica en cuanto a esto. Y que el mensaje al final, los que hayan mantenido como al tanto de lo que ha ocurrido en el caso de Karadima se darán cuenta que ese es como el mensaje al final. Que a pesar de todo, igual como que no hay justicia en cuanto a estos eventos para las víctimas. Yo lo que destaco harto de la película es por ahí lo cruda que es, pero a la vez lo sutil que es. Sí. Uno se puede imaginar una película, yo antes de verla, bueno, ya la había visto, pero antes era así como, van a mostrar mucho, como para que el público sea incómodo, como en La Pasión de Cristo, que terminó siendo como una película hasta excesivamente gore, o sea, porque no era necesario hacer tanto. Y finalmente te das cuenta que esta película no. Y a pesar de esa sutileza, las escenas son complicadas de ver, porque logra manejar el tema logra demostrar que es abuso sin ser tan bruto, siendo... Tan explícito. Claro, es rara la explicación que estoy dando, pero yo creo que ustedes me entienden porque la han visto. Creo que está en ese sentido muy bien dirigida la película. Los actores son muy buenos, creo yo. El trabajo de Ñeco, sobre todo, además del de Benjamín Vicuña, que es difícil conectar cuando son dos actores distintos, conectar como una sola vida. Finalmente están interpretando al mismo. Que un poco lo que pasa con Un Camino a Casa, esa película del niño que se pierde y después Death Patel grande. Que mucha gente dijo, como que no hice la conexión entre el Death Patel grande con el niño. Y es como, de aquí igual siento que se logra un poco, porque Benjamín Vicuña para mí es un muy buen actor. Así que eso es lo que podría agregar, además de lo que ustedes ya dijeron, que creo que es súper importante. Sí, bueno, son los medio actores. Bueno, Luis Ñeco nunca le creí, porque vende yogures, básicamente. No me imaginé nunca como pedófilo, pero hace un buen papel. Sí. Es genial el papel que hace. Yo siento que todos hacen muy buen papel en vender cómo se da este tipo de relaciones. Entonces, no, para mí los actores en general, todos hicieron como el trabajo que debían hacer durante esta película. Sí, no, los actores no eran planos, no era como, entre comillas, el súper malo, la súper víctima, sino que mostraba también un poco en las escenas como de Ñeco, como esta sensación como camino de culpa, de sufrimiento, como de estrés, como representado también en esta figura que inicialmente era una especie como de Dios enviado, o sea, de santo enviado a la tierra, y después ver como este colapso en su figura también era como bastante interesante de ver. Bueno, vamos con la sección de preguntas. Yo tengo una, supongo. ¿Qué les pareció la narración? ¿Les gustó que fuera narrado así como documental? ¿O lo hubieran preferido otro tipo de narración en la película? Que a mí me complicó mucho la vida porque estaba muy fragmentado. Era como casi ya ver una película de Tarantino, de ver una parte acá, como que estaba desordenada la película. A mí me gustó eso, de hecho. Sí. Porque no lo hace tan lineal. Además que igual, si hubiera partido así como desde el comienzo, hubiera sido como
Sí, es que yo por lo menos por mi parte le vi pro y contra, así, porque a veces había partes que como que sentí que están como mostradas así, no la entendía, qué está pasando, y era como eso, que no, muy como... Por ejemplo, cuando está llorando Benjamín Vicuña está llorando con la pareja, y como la muestran después la escena de cuando niño, y yo dije, ¿pero cuándo se casó? ¿Cuándo me mostraron eso? Y fue como, esa la confusión que yo tuve en ese momento. Sí, de hecho se ve el bautizo de un puro hijo, Sí. no se ve el de la otra, pero no, a mí me gustó, de hecho Violeta se fue a los cielos, hace lo mismo, Andrew Wood, como de mostrar sí, fragmentos mezclados, porque de repente si vaya así uno por uno, me da la impresión de que la serie sí es así. Ya. De hecho le contaba al Víctor que yo vi un capítulo de la serie hace tiempo y había visto la película hace poco, entonces me di cuenta que en esas escenas donde relataba Benjamín Vicuña, no sé si se dieron cuenta, la escena como que continúa, como que siguen conversando. Y en la película, o sea, en la serie muestran esas escenas completas. Entonces, cuando el Caradima no está conversando como con el cardenal, da la sensación de que es él. Está hablando el Thomas Layton, que es Benjamín Vicuña. Y bueno, en la serie no, ahí muestran la conversación completa. Entonces me imagino que la narración también venía como a tapar los hoyos que se explicaban en la serie, pero sí, no se van a explicar en la película. Eso, igual cuando se produjo esto, ¿fue pensado como película o como serie? Si tenía el dato por ahí. Yo creo como las dos. Es que es buen negocio también ese. Sí, Tocas, pero igual da espacio. La serie es claro para mostrar un poco con más detalle todo lo que fue ocurriendo con todo el caso de Caradima. Y esta es más como para ver los efectos y la experiencia que implica como haber sufrido a manos de Caradima, ¿cierto? Que cambia un poco ese enfoque. No, de hecho es la primera vez que se hace esto. De hecho, Violeta se fue a los cielos también se presentó como serie, el mismo Chilevisión. Y Qué pena tu vida también. Sí, te iba a decir lo mismo. También fue. Pero como para reírnos un rato, ¿no? Es como un ejemplo serio. De hecho, está bien tenso el ambiente aquí. Está como, estamos como hablando así como... Como calladito. Como que no voy a poner música aquí. Sí, es que igual es un tema que hay que tratarlo un poco con el debido respeto que merece una película y una temática, sobre todo basada en hechos reales, donde efectivamente la gente sufrió de forma sobrehumana en este tipo de situaciones. Y hablando de la narración, a mí me gustó mucho porque daba como esta sensación de testimonio. Y los testimonios nunca son, en este caso, Claro. lineales. Po. Cuando uno sufre cualquier tipo de trauma o abuso, todo siempre es súper fragmentado. Y entonces y aparecían escenas que tú dices, ¿qué tiene que ver? Pero así funciona un poco la mente de una persona que empieza a asociar cosas a veces que no tienen nada que ver. Y así se construye un poco una narrativa realmente psicológica de la película. Y eso a mí me gustó mucho porque nos mostraba mucho la psicología del personaje que sufría el abuso finalmente. Y eso, como visto como en la narrativa, se veía súper potente. Entonces, esa idea de quedar como descolocado, así como, ¿por qué esta narración así? Como que da cuenta mucho de cómo opera la mente en ese caso. Entonces, por eso yo le encontré un valor en ese sentido. Aunque también uno terminaba perdido. Sí. Esa es la verdad. De parte dije, ¿pero cuándo se casó? ¿Quién es ella? Para mí la gracia como esta narración es que al principio uno queda un poco descolocado en cuanto al tema porque uno espera una historia lineal. Y entonces como que uno ve como los efectos después de que hayan ocurrido los eventos, pero no ha visto uno de esos eventos. Entonces sabe qué es lo que va, más o menos, va a ser como el resultado de ellos. Entonces lo que uno espera es ver cómo ocurrieron. Y para mí eso igual me gusta en cierta medida porque te da como un atisbo a lo que se viene y lo que te deja la duda es cómo ocurrió. Entonces cuando van ocurriendo las cosas van empezando cobrando su sentido porque uno ya ve el resultado, ya ve como el comienzo, solo le falta la parte intermedia. Y eso para mí es lo que me va gustando, especialmente el término cuando permite esta narración como también explicar como las emociones y los sentimientos que van apareciendo dentro de toda esta experiencia de abuso y de dominación que ocurre entre Caradima y Layton. Entonces, eso para mí me gustó mucho porque eso da más detalle al final de lo que es. Tal vez un poco así como pasa que es como mucho decir y no mostrar. Pero creo que hace un buen balance la película en cuanto a que mezcla tanto decir y mostrar las cosas. Entonces eso yo lo valoro en esta experiencia cinematográfica. Ahora yo la pregunta que tengo. La otra vez, igual esto es un tema más fuerte, pero quiero hacer igual. Osandón decía que él entendía el abuso cuando era de adulto hacia niños, pero no lo entendía cuando era de adulto. Si el adulto iba porque le gustaba. Entonces, yo es igual aquí en esta universidad donde grabamos, mi profesor de psicología, yo le pregunté, profe, ¿por qué el adulto en este caso sigue yendo? Sé que hay algo ahí, hay un problema. Entonces no sé
antes de darle esa respuesta, alguna reflexión de ustedes a partir de eso. ¿Sintieron en algún momento que él, por ser adulto, podría haber entendido mejor y no haber seguido? Es que una pregunta, a mí me gusta que la película lo mismo lo pregunta. A él, cuando lo están interrogando. Sí, pues Melo le pregunta. Sí, le dice, ¿pero por qué seguía yendo? Y es porque era su mundo, pues. Si dejaba la religión era como todo. Era todo lo que está. Es importante ver que el personaje principal es un personaje que tiene una infancia fuerte. Que no tiene, de hecho, como que no tiene figura paterna. Sí, exacto. El padre está en la cárcel. Sí, por haber matado a una persona. Sí, una persona que está en crecimiento, que se está formando en el mundo y cuando conoce la iglesia es su todo. Claro. Y cuando ve esto siente que es lo normal casi. Me llama la atención esa parte que cuando empieza a hablar y dice, yo lo primero que hice fue buscar una explicación, ¿no?, de lo que está pasando. ¿Por qué? Si es una prueba, ¿por qué me hizo esto? Y yo creo que yo me creí el abuso y cómo se desarrolló psicológicamente en el personaje principal. Por eso quería hacer la alusión por si alguien escucha este podcast, porque... Además sigue la araña ahí. Bueno. Pasa mucho eso de que uno empieza a decir, oye, pero es adulto, seguía yendo. De hecho, es parte de spoiler, ahí lo conversaremos. Pero sí, puede dar la idea de que una persona lo vea y diga, ay, ¿por qué va? Claro. Sí. Es que al final hay que comprender en parte que el abuso no solo implica que estar como tocando a la persona de manera inapropiada o diciéndole cosas, sino que implica una relación de poder en la cual una persona puede tener el efecto de decidir el camino que tome el que está siendo abusado y de tomar posesión efectiva de las decisiones de esa persona. Y eso muestra en la película. No va a ser mucho spoiler, pero muchas veces cuando el personaje de Layton quiere tomar como alguna decisión o quiere hacer como cosas que la institución de la iglesia, en este caso, no le parece correcto, él sufre como castigo, él sufre reprimenda por parte no solo de Karadima, sino de varios curas y de varios como de la gente que va a la iglesia. Entonces una presión tanto desde Karadima como desde el círculo social en el cual se rodea, lo que influye en la toma de decisiones y que al final hace que pierda la capacidad de tomar decisiones que lo alejen de la iglesia. Al final simplemente queda como una persona que va a actuar de acuerdo a lo que la iglesia y Karadima esperan de él, o lo que cree que ellos esperan de él, para poder mantenerse ahí y poder como un status quo de la situación. Bueno, ahora llegando a la supersección, me gustaría hablar de lo súper bueno, es que es un testimonio y al final es bastante fuerte, bastante crudo y una realidad que se desconoce desde el punto de vista externo, porque todos conocemos el caso de Karadima, pero no entendemos cómo pasó ni cómo... Es un buen testimonio, es importante. Y lo bueno son las actuaciones, son geniales. Para mí, Benjamín Vicuña, Luis Ñeco, y aunque diga que vende yogures, igual le creí el papel de... Es un tipo que son muy buenos actores, todos. Hasta Marcial... ¿Cómo se llama? Marcial Tagle. Marcial Tagle, que dijo como diálogo, igual le creí el papel de cura. Y lo malo es que yo lo veo más como una suerte de documental que como película. Y me di cuenta de esto como al final, así. Que no quiero entrar en spoiler, pero cuando la terminé de ver como que no me causó ningún impacto al final en torno. No está como construido como película en sí, para mi gusto. Es que ahí como que el impacto es toda la historia, es el impacto, Sí, más que el final. Es que a mí, por lo menos aquí no pasó nada, que película de la que hablamos en podcast, búsquelo. Igual sentí un impacto al final, igual fue fuerte verla. Pero acá fue como, ya. Pero bueno, no es como que arruine la película, solo que es como que es como, ya, ¿quién tiene hambre? No sé. Es que también es un poco lo que nos pasa cuando tú ves un remake, que al final ya sabes lo que vaya a ver, o sea, no hay nada nuevo. Sí, es que eso, también me quería remitir a eso, que al final es una historia que ya sabemos. O sea, claro. Sí, contrario a lo que dije, no sabemos la historia, pero también la sabemos. Sabemos cómo ocurrió, sabemos lo que pasó al final. Y por lo menos yo estaba muy apartado de este tema, yo no sabía mucho, pero sabía que Karadima era este cura que hacía eso. Pues yo cuando iba a ver la película yo sabía lo que me iba a enfrentar al verla. Por eso por ahí el final de repente no es sorprendente porque no vas a saber que Karadima era un extraterrestre, o sea, no. Igual es como, tal vez es como la idea de la película dejar como ese final anticlimáctico, porque la declaración final es que deja las palabras con respecto a lo que pasa con Karadima y lo que las víctimas han tenido que seguir haciendo para buscar justicia. Como que en vez de dejar como un final
que te impacte de esa manera es como un final mucho más reflexivo en ese aspecto. Es que ¿sabes lo que hace eso? Un documental. Sí, Es por eso que va mi comentario. Sí, igual yo lo menciono porque no sabía mucho si catalogar esta película como película documental o biográfica. No sé si ustedes vieron sí. Mea Culpa alguna vez. Sí, Sí. Me recordaba un poco Mea Culpa cuando hablaba Carlos Pinto. Tum, tum. Sí. Pon música que me da culpa. Me da miedo, me da culpa cuando chico. Sí, no, era acuático. Y el humo. El humo. Y Solo el humo. No, y me acuerdo, y bueno, y Carlos Pinto dijo que el humo era porque la máquina se había echado a perder. Entonces ya no, tienen que grabar ese día. Bueno, ¿alguien más tiene que decir algo bueno o malo? Yo lo bueno es porque esta película permite visibilizar un poco aún esta temática que aún se encuentra muy escondida a voces, o que hay gente que aún reniega de los abusos que la iglesia ha cometido a lo largo de los años en el país, y que las víctimas aún tienen que luchar por la justicia que están buscando para que la institución de la iglesia pague al final, no solo por el hecho de que los curas hayan violado y abusado de su poder, sino que también que la iglesia en sí haya hecho tanto para protegerlos y que todavía continúa haciendo. Entonces, para mí lo bueno es que esta película visibiliza eso de manera lo más respetuosa que puede encontrar posible. Mantiene como se apega un poco a los hechos, espero que se apegue lo más a los hechos posible, y que al final igual lo único malo que puedo encontrarle a esta película es que los hechos ocurrieron. Así como, no es con respecto a la película en sí, pero que haya tenido que sigan ocurriendo este tipo de cosas es como lo malo para mí. Más allá de la película en sí. Eso es todo lo que diría. Por mi parte, comparto mucho con lo que dice el Nico. Yo recordaba, porque la primera vez que vi alguna película asociada a esta temática fue La Duda, no sé si la conocieron, pero tenía aquí una relación como con una monja que se daba cuenta de abusos que estaban ocurriendo. Después vi Spotlight. Ah, ya, la que ganó el Oscar. La que ganó el Oscar. Claro que también esta fue como el boom de estos tipos de casos, Sí, yo vi pero a el nivel inicio. como desde afuera. Y esta, que es como construida desde la propia víctima, desde la psicología de la propia víctima, como que lo que quería enfatizar era cómo operaba, el modus operandi que tenía Karadima y cómo operan finalmente los abusos eclesiásticos Sí, también, y porque- también los abusos sexuales. Al final relata un caso, pero Claro. después se da a entender que había muchos casos pasando. Claro, pero cómo se metió en la mente Sí. de la víctima, cómo la pudo manipular, cómo creó redes para protegerse, cómo funciona todo ese sistema a nivel personal de la persona y a nivel institucional. Y eso yo creo que queda súper remarcado y es súper fuerte de ver también. Por otra parte, como bien mencionaban, sí, lo que pasa con esta película es que yo no creo que va a trascender por película, trasciende más por la historia que hay detrás. Como que el peso es lo que pasó finalmente, no la película en sí misma como producto que pueda salir afuera. No sé si se entiende esa como diferencia Sí, finalmente. sí, es como por entenderlo por medio, porque uno cuando va al cine igual busca, no busca ver un documental, porque si un documental es una cosa que ves en la tele, que la ves, no sé, porque en el día y te das cuenta de las cosas, pero en película no se me antoja ver una cosa que me relate historia que no tenga como un atractivo, pero la película es entretenida, lo voy a decir así. No es entretenida que te reáis, pero la puedes seguir. Te Tiene un buen envuelve de ritmo. cierta forma. Sí. Sí, tiene un buen ritmo, por decirlo así. Entonces no te vas a cansar de la película. Yo pensé que me iba a cansar, la vi como a las 2 de la mañana y la terminé viendo a las 4, así. Entonces, sí, tiene mi sello de aprobación, por lo menos. Yo creo que lo bueno de la película es, bueno, más o menos lo que ustedes han dicho. Ahora quiero centrarme más en la película que en la historia. Las actuaciones son buenas, las locaciones yo creo que también son muy buenas, y eso que fue muy difícil para ellos grabar la película porque ninguna iglesia quería prestar sus instalaciones para esto. No sabía eso. Eh, Una nota. Un aplauso a la producción. un aplauso, no, sí, fue muy difícil para ellos grabar, de hecho. No me sorprende que no quieran grabar. Sí. Muchos patios tuvieron que acomodarlo, y la iglesia en sí misma les costó mucho. De hecho, una de las iglesias que se lograron conseguir, después echaron al cura que los dejó grabar. Creo que ese Cowin es más o menos así. Quizá lo estoy inventando, pero donde los dejaron después tuvieron problemas cuando reconocieron que esa era la iglesia donde se grabó. Entonces, también para que uno se dé cuenta, bueno, la iglesia no es Dios, eso se sabe. O si uno cree en Dios, la iglesia no es Dios, son personas muy malas a veces. Y pasa esto, sobre todo una institución que funciona con la fe, que funciona con la confianza. Entonces, cuando pasan estas cosas, la reacción que tienen es a ocultar, y eso igual es muy lamentable. Y eso es lo que me gustó. Siento que el esfuerzo de producción
fue bastante grande, porque sobre todo en un país como Chile, que es enfermo de conservador, y sobre todo contando una historia a partir de una iglesia pituca. Y eso igual duele, porque, ya esto va a sonar el comentario resentido, cuando le pasa al rico es preocupante, ¿cachai? Cuando le pasa, porque cuántos abusos quizás han pasado en iglesias más de pueblo, más... A Tomás Leighton, es un nombre muy de... Claro, entonces, bueno, ahora igual es triste, o sea, no estoy Sí. bajándole el perfil ni mucho menos. Y que bueno, qué lástima, que bueno que al menos salió a la luz el tema y que ya se puede conversar. Y eso es como lo bueno. También me gustó mucho la dirección de Matías Lira, el uso de cámara de mano en momentos tensos, el uso de planos abiertos en momentos más familiares, más tranquilos. Me gusta eso. Hay una escena que me encanta, que la voy a contar ahora, no la escena de spoiler, cuando Benjamín Vicuña va corriendo y lo van siguiendo con la cámara de mano, así como para demostrar que pasó algo urgente y hay que correr a buscar eso. Entonces, sí abusan mucho del cambio de foco, pero... Es que yo creo que es más porque los espacios que donde graban son pequeños. Sí. Sí, la verdad eso que yo dije, usan cámara a mano porque los pases son pequeños, porque Sí. tiene que haber alguien siguiéndolo. Y se nota que la cámara a veces es muy cerrada, hay un primer plano así como... La limitación te hace... A mí me gustó mucho la banda sonora, que queda igual en un segundo plano, pero ayuda mucho como a crear esta idea como de iglesia, pero así como terrible, por decirlo de alguna forma. Y también los sonidos a veces, porque aparte de los susurros, siempre a veces si uno estaba en una escena, así como estaba metido en la imagen, pero si uno se ponía a escuchar, escuchaba rezos atrás de la gente rezando en las iglesias. Claro, la edición de sonido. La edición de sonido, ese tipo de mezclar esos tipos de audio, era muy tétrico. Yo me sentía bastante incómoda en escena donde estaba, creo que Benjamín Vicuña como sufriendo, y se escuchaban atrás como rezos, o los silencios incómodos como los manejaban, eran súper potentes. A mí esa parte, toda la parte que tenía que ver como con el audio, lo que genera, a mí me gustó mucho. Y es raro, en películas queda- chilenas que tengan buen sonido. Sí. Sí, que no tengáis que poner el subtítulo porque no le entendí los susurros. Sí, eso hay que remarcar también. Ultra bueno es que se escucha la película. No se escucha bien. Sí. Sí, igual la iglesia hasta para... Los niños le tienen miedo hasta la iglesia. La otra vez fui a un baño de una iglesia con mi hermano y estaba muerto de miedo y dice, ¿por qué? No, es como un ambiente muy tétrico. Y es como así sale la iglesia igual. Además que piensa que hasta hace poco, hace unos 100 años, los muertos se enterraban en la iglesia. Es entonces- como, tiene su lugar para mitos y leyendas. Bueno, vamos con las notas, ¿no? ¿Sí, notas? En general, yo por lo menos, así como para partir, yo le pondría un 8.5 a la película. Por todo lo que hemos dicho, ya yo creo que la película queda claro que es una buena película para ver, pero eso sí, no es recomendable para menores. En esta película, para nada, yo diría que no es para menores. Y la recomendaría principalmente como para ver y poder tal vez tener como una especie como de alarma o poder empezar ya a conversar estas cosas y poder desarrollar como alarmas o sistemas para poder proteger a la gente que tal vez y al círculo familiar cercano para que no pase esto como a alguien que uno conozca. Que igual a pesar de que esto parezca como muy lejano, son cosas que pueden pasar y es mejor estar preparado para eso. Y eso, yo le pondría un 8.5. Yo le colocaría un 9 a la película. Me gustó mucho, me gusta que sea una película chilena, me gusta que esté bien trabajada, que sea una película valiente. Tuve la suerte de conocer a Matías Lira hace muchos años, mucho antes de esta película. Y así que igual me cae bien. Así que un 9. Yo, bueno, pongo un 7,5. Y es porque la película es buena, es entretenida, pero es lo mismo que digo, que al final no la considero muy película. No es una película que me gustaría verla de nuevo. Es como, ya la vi y sé lo que pasó, pero no se me antoja verla de nuevo. Por los temas que trata y porque eso, para mí es un documental o un documental de ficción, como los American Vandal, por decirlo así. Claro. Entonces lo dejo como 7,5 ya que es un programa de película y para mí entonces no. Diego me ha dicho que hablemos de documentales y yo digo no, si hablamos de películas. Pero eso. Yo le puse un 8 Ya. porque a mí me gustó mucho. La encontré de buena calidad, como un buen producto, buenos actores, buen ambiente, buena atmósfera, me gustó el ritmo, me gustó la narración, pero no es como una película como tan trascendental en términos cinematográficos, pero sí como relato, como testimonio, es súper potente.
Y yo creo que puede ser un punto de partida como para empezar a abrir historias que tengan este tipo como de contenido y sea una forma de sensibilizar más como a la sociedad, sobre todo a la nuestra, que ahora se están abriendo estos temas. Sí, yo creo que para empezar a saber de estos temas, esta película es la más ideal para eso. Que sea un testimonio tan personal que... ¿Y a qué nota da? 8.25. 8.25, que son rápidos. La más variada. Yo creo que, bueno, la recomendación en general nos gusta a todos para mayores y De cierta edad, que tengan como las sensibilidades preparadas para lo que van a ver. Hay escenas que son muy fuertes en esta película. Sí, yo creo que hay que estar igual preparados, a ver, tener noción un tema de saber, no llegar a decir, el bosque de Caraíma, no tener idea del tema y llegar y desayunarte, no es buena sobre idea. todo si una persona ha pasado cualquier tipo de situación puede ser bastante... Sí, hay gente, incluso no habiéndola pasado, hay gente que el abuso sexual como que le genera Sí, cierto... claro, es un tema súper doloroso, entonces... Para que... como advertencia, para verla. Vamos a la zona de spoiler, aunque... Bueno, la película... Spoiler, Ave María. Ahí, dejémoslo así porque no se me ocurre. Sí, la película, ¿cuánto dura? Como una Una hora y media. 32, 35. 1 hora 43, creo. 40. Pero esos son los... tirando Puro números. inventar. Esos son los créditos, esos son los créditos. Dura 1 hora 43 y lo dijimos por la... ¿Qué red estaba? Antes estaba en Netflix, pero ahora no. O tal vez vuelva, como es Netflix. No, 98 minutos dura. Sí, estuvo en Netflix harto tiempo y creo que un poquito antes de que nosotros hiciéramos este podcast lo sacaron. Así que probablemente que para la fecha que ya esté, que estén escuchando esto, tal vez ya esté, no sé. Claro. Que en Netflix... No, pero está disponible la serie en internet de forma legal. Ya, entonces Está ahí se puede... forma legal. Hay en Netflix chileno, hay que también le dicen que tiene... Lo busqué, ¿No ahí, está no ahí? está. Oh, qué lata. La busqué. Ya, bueno, pero esas son las vías para buscarlo. Entonces empezamos con los spoilers. No sé qué mucho se puede spoilear, además de... No sé, ¿qué les pareció, por ejemplo, la escena... De abuso, que son de como abuso, la- que son las más... Las que más... o sea, a mí se quedan muy marcadas porque uno no lo ve eso. No, yo le generalmente. puse pausa, para mí eran terribles. Esa era la verdad. De hecho, no quiero sonar, pero a mí me encantaron desde el punto de vista cinematográfico. Punto de vista cinematográfico. Se Por acabó el ejemplo, podcast. la que me encantó fue cuando el cura le agarra, le toca el pene así como, ya, pero no vaya a tocarse. Me encantó, porque fue un detallazo Sí. de lo que es el abuso. ¿Cómo empieza? Cómo empieza. Es que más encima ni se lo cuestiona en ese momento. No, es no. una cosa que... Y el mismo Jaime Vicuña dice ahí, bueno, Tomás Leighton, dice, ese día fue muy importante, porque le di un espacio que no debía haberle dado, algo así dice. Sí, pues sí. Y- Le dio un gran testimonio. Y la escena de cuando hacen pipí en la playa, No, exacto. Sí, eh, genial. Sí. cuando dice, mira, sin mano, y él mira hacia el lado, de verdad es... Con pequeños detalles te demuestra cómo parte el abuso. Y esas escenas, claro, son fuertes, pero finalmente a mí me gustaron mucho, porque fueron muy sutiles. No, es que Pequeñas cosas. a mí lo que me pasa con esas escenas que digo, debieron ser muy difíciles de actuar. Imagina, es muy difícil actuar eso. Imagínate a un Ñeco intentando hacer eso, porque hay como malo en toda la vida, pero después se recuperó y vendió yogures. Pero bueno, No, igual Luis Ñeco lo pasó mal, parece. O Sí, sea, pues, Que- fue es una- que fue horrible horrible hacer hacer o sea, mira, hasta hacer el señor de la querencia y hasta hacer este papel, pues. El señor de la querencia que hay como malo, pero aquí el Luis Ñeco tocando niños, pues, como no voy a quedar peor. es que más que niños son personas que, no sé, piensa que él es un guía espiritual, pues, entonces no sé. Y piensa que igual se deja claro que, como habíamos dicho antes, que Leighton es una persona que venía de una familia con problemas y que no se sentía bien en casa y que no tenía como mayor red de apoyo. Claro. Y llegar a la iglesia para intentar refugiarse ahí y que en el supuesto lugar donde debería haber como refugio, debería ser guía espiritual, guía emocional, guía también un poco vocacional, incluso hasta cierto punto, y que ocurra todo esto con el que llaman el santito al principio de la película, es demasiado potente como esa imagen, como que te rompe todo ese esquema. Sí, algo no entendí, es que, bueno, tal vez la serie se explica mejor, pero cuando llega a los 2 minutos de escucharlo dice, ay, tiene calidad de carisma. Y yo como, es un tipo hablando nomás, no sé cuándo ya... No, así lo tiene. Hitler lo tenía Sí, también. pero es que, a ver, cuando Cass yo lo tiene. lo vi hablando, no habló como una cuestión muy carismática, está hablando de la... que está dando los rezos como cualquier cura, así decir, no, tiene caleta de carisma, así. Desde ese momento es como... Aquí tú no has ido a mucha misa, ¿verdad? Sí, puede ser. Porque Y igual yo he es ido que harto y hasta- los curas no son muy carismáticos, imagínate. Es que también me tiene este tema de que no me...
A ver, y tal vez yo lo entendí mal, pero no me explica mucho cómo funciona la iglesia en sí. Y bueno, está bien, pues es una película que trata de otro tema, pero no entendí cómo uno se mete a la iglesia. ¿Nos puede explicar un poco, Diego? Es que, a ver, lo que yo entendí, Thomas Layton va a la iglesia motivado más o menos para conocer al cura. Y de alguna forma Karadima lo conocía de antes, así como que él te identificó y todo. Y lo que quería hacer Thomas Layton era entrar al seminario. Ya. Pero él quería en el seminario ver su vocación. Y en esto Karadima como que lo ayuda a encontrar si tiene, como dice él, zapatitos. Que cada vez que lo decía era como, oh, así como era... Era como, oh, lo odio. Y eso que constantemente Karadima como que vuelve niño a Layton en la película. Los baja. Los baja, le los tira infantiliza, demasiado. porque Eso, la esa única era forma que palabra. puede tener ejercer poder, sí, porque si es un igual a como entre comillas adultos, tendrían como una misma jerarquía, pero como al infantilizarlo siempre lo dejan en una esfera de poder distinta, entonces es más fácil dominarlo, por decirlo de alguna Además que, forma. ojo, en este tipo de iglesias, los curas son muy importantes. O sea, Sí. de verdad, el cura es como de verdad tiene este poder con la gente. Yo he ido a iglesias como más pobres y el cura igual es importante, la gente lo quiere, pero ahí de verdad lo invitan a comer, le dan plata, si el mismo Karadima, su mamá vivía ahí, o sea, Karadima tenía mucha plata. Sí, pues. Igual se toca poco en la película estos dos factores, lo intocable que es como el cura, porque por lo menos para mí lo único que me dejó como lo intocable que era es cuando Vicuña estaba haciendo la denuncia a Marcial. A Melo. Claro. Sí, y No lo pescó. no lo pescó, fue como, esa fue y lo otro que hay una escena como, hasta yo digo, metí la fuerza para decir que Karadima tenía plata, en que muestra que la mamá vivía ahí. Porque no sé, estáis narrando una cosa y dije, ¿cómo el cura tenía tanta plata? Sí. Es que yo creo que quería explicar el poder que Sí. tenía él, porque y ese poder, esa plata, es plata que le regalan, entonces eso igual es poder, po. Hasta creo que la última actuación de Benjamín Vicuña joven, ¿cómo se llama el actor que la hace? El Campos, Pedro Campos. Y es como la última actuación que tiene él. Y es como, ¿por qué no mostraron, no sé, el viaje a Roma si la última actuación hubiera sido una cosa más impactante? Es que también producción. Sí, tal vez no podían hacerlo, o tal vez por temas de plata, por temas de No, tiempo, sí, no obvio. se podía no, recrear ese no viaje. podían ir a Roma, pero no sé. mostrar- No, Iván, es que no me acuerdo, sí. Dijeron, había un libro. Sí, había un fotográfico. comentario. Ah, el libro, ya. Sí, pero no se... Dice que fueron, hasta le pregunté qué pasó en el viaje y no le dice. Y se supone que pasó algo muy brígido. Yo creo. No, sí, es complicado. Pues por eso que no sé, como que no explican, por lo menos para mí no explicaron muy bien eso, de cuál era la defensa, si era una figura tan intocable. Nosotros lo entendemos porque entendemos como la iglesia, pero no lo sentí que lo explicaron tanto. O que tenía tanta plata, lo dicen con la cosa de la mamá nomás. Creo. ¿O no? Con el tema de la mamá se focaliza eso, pero igual la película intenta focalizarse más en el abuso que hace Karadima en cuanto... Sí, es que por eso digo, ¿no? Bueno, no, yo creo que para demostrar que él era, de hecho le decían Santito, o Sí, sea, sí. Sí. y uno puede decir, Santito, qué irónico, siendo como una persona buena. Yo creo que además de eso te quiere decir lo elevado que estaba él, po. Entonces, y en ese sentido es difícil denunciar un abuso, po, porque, o sea, ¿qué le van a creer, a Santito o al Víctor Ulloa? O sea, como... Igual me gustó mucho al inicio de la película, de hecho, cuando está el campo actuando como Benjamín Vicuña chico y está como intentando ver a la figura de Karadima y no lo enfocalizan a Karadima. Como que está desfocalizado, está rodeado de gente, Claro, no lo bueno. vemos bien. Claro. Y la primera vez que lo vemos es cuando está en el altar, así cuando está empezando la misa, y es cuando la primera vez que lo vemos así como en primer plano. Así como un rockstar. Sí, Sí, como un sí. santo, como un enviado realmente de Dios a la tierra. Eso es como O la... sea, a mí me extraña mucho esto porque yo no voy a la misa, entonces no, es como una cosa muy ajena. Pero a eso iba mi comentario, la pregunta, ¿cómo es la formación de una persona que quiere ser cura? Así. No, dura 7 años en un seminario. Ya, eso no entendí. Dura 7 años, uno lo puede terminar a los 4 años, pero tiene ahí el cargo de hermano, que sería como una monja, pero hombre. Ya. Y ya a los 7 años él termina el seminario Y ahí puede tomar los votos y hacerse oficialmente como cura. como cura. Y ya después párroco, y de ahí es cargo administrativo, obispo, cardenal. Llega Ahí ya a ser super papa. duper cura. Super duper cura. Ahí como el super papa. Saiyajin. Super papa. La escena, bueno, yo creo que la más fuerte es la del final. O sea, la casi al final, cuando La del- Benjamín Vicuña sube a hablar con él y su Examen. familia abajo. A examinarlo, era como un examen médico supuestamente. Y igual es fuerte esa escena. Y ellos dos la actúan bastante
bastante bien. Sí, igual, la figura de Karadima es un tipo enfermo en sí. Porque yo siempre lo vi, siempre se comportaba como cabro chico. Yo lo vi con mucha rabieta. No, manipulando. Sí, Tú decís, Me recordó como... Es que yo lo vi siempre como rabieta de verdadera, así como que, ay, es que no venís, ay, es que no estoy como... No sé, yo la sentí, tal vez lo entendí mal, porque yo lo veía como verdadera la rabieta. Es que es como la figura paterna que paternaliza demasiado, como que se tira la rabieta, pero así como para infantilizar al resto. No se infantiliza como en cierta medida al mismo cuando hace la rabieta, sino que infantiliza al resto como decirle, ya. No, yo tengo la razón, usted no tiene nada. Es como esa imagen que tiene como de la persona más vieja que hace una rabieta para poder conseguir lo que quiere. Dale. Y en este caso igual lo vi así, esa manera. Y se nota el tiro cuando se reúne, por ejemplo, con la... ¿Cómo se llamaba la mujer de Leighton? ¿La Amaro? Amparo. Amaro es el nombre de hombre. Es un alumno que se llama Amaro. No, pero que cuando la conoce como por primera vez y manda el tiro a Victoria McKenna, la manda así como, ya, váyase a rezar. Y empieza a hablar con ella y después llama al Leighton y dice, Tomasito, ya, venga acá, yo terminé de hablar con la Amparo. Y así como que esa imagen como que remuestra un poco ese como figura que representa Karadima. Y ella lo deja. Eso es lo que más me sorprende, que ella lo deja y se une a este mundo a pesar de que ella no es como religiosa en sí. Incluso es padrino del niño. Sí. Entonces, se puede ver hartas cosas acá en torno a esta relación abusiva del abuso. Y eso, y que uno queda así como mal. Sí, no, la película es así. Y no te deja con una sensación buena al final, así como... No, para nada. No, si al final no hay los malos no le ganan a los buenos. Pues, sí. Y si tú ves Spotlight después es como peor todavía, porque Spotlight te demuestra lo mucho que se hace, así como la cantidad de curas que abusan. No. Sí, que insisto, aquí oculta lo dice al final que hay hartos casos, pero no... Y denunciados nomás, pues hay ¿cuántos casos habrán que no han sido denunciados? Porque creo que nombra como 7 casos. Claro. Karadima incluso dice, si yo caigo no caeré solo. Sí, pues. Deja claro que esta es institucional. Esto. Así que es horrible. Si uno se queda deprimido con esto, les recomiendo ver esta película, después El Club y después Spotlight. Así como esta Sí, tres rápida para Para enorgullecerse de esta sociedad. Sí. Sí, pues hace poco salió una entrevista de una mujer que había sido abusada por una monja y por un cura. Y estuvo hablando, no me acuerdo si en Bienvenido, en Tele 13, pero hace un par de días, así como destapando como este caso. Termino un poco deprimido en esta Pascua. Pero bueno. No, pero está bien. Es necesario hacer estas cosas. Porque uno habla y hace hablar 3. Siempre pienso lo mismo. Sí. Hablan tres. Y es creíble. De hecho, al final dicen como Karadima abusó de más. Y quizás de más. De hecho, hay un cura que también se ve que abusa de él. Uno que habla harto, jovencito. Como rubio. Sí. Como es casi como mano derecha. Y me da la impresión de que él no denuncia. Entonces, está tan metido que algún día... O si es que ya no lo dijo en realidad. Sí. No sé a qué personaje representaba. ¿Estamos? Yo creo que para terminar... ¿Podcast positivo? ¿Algún consejo? La próxima semana será más positivo. No vayan a la iglesia. Bueno, primero recordamos las redes sociales de nuevo para que nos sigan a... Búscanos en Facebook como Creepypasta-podcast, en Instagram y en Twitter como Creepypasta-podcast y... En Twitter, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Deezer, Audioboom, Tumblr, Tinder, Telegram, Reddit, Grindr. Y en pedidos ya. Busquen en AliExpress. Sí, bueno, y consejos para la semana. No. No coman mucho chocolate para no enfermarse la guatita. Eso. No, coman caleta nomás. Hagamos el ángel bueno y el ángel malo. Coman caleta nomás y para eso está la fiesta. Con esto nos de aquí no comen hasta el 18, así que... Sí, es verdad. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Yo soy Víctor. Yo soy Diego. Yo soy Nicolás. Yo soy Amapola. Y nos escuchamos pronto. Chao. Adiós. Chao.